Caracas no es solo una ciudad llena de movimiento y contrastes, también guarda dos joyas naturales que son el escape perfecto para locales y turistas: Sabasnieves en el majestuoso Ávila y el volcán, un imponente cerro en Baruta. Hoy te llevaré a explorar estos dos destinos que nos regalan no solo vistas espectaculares, sino también una conexión única con la naturaleza. Aquí no solo se viene a caminar, en estas dos montañas los caraqueños vienen a desconectarse del caos y respirar aire puro. ¿Te imaginas lo que puedes encontrar en sus cimas? Quédate porque lo que verás te sorprenderá. ¡Hola, YouTube! Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurben Lugo y hoy en este video vamos a conocer dos montañas típicas de acá de Caracas, Venezuela. Así que acompáñenme para que conozcan a profundidad toda la información sobre ellas. Comenzamos esta aventura en el volcán ubicado en el municipio de Baruta. Si vienes en vehículo particular, puedes estacionarte en el estacionamiento del supermercado Excelsior Gama, ubicado justo al lado de la entrada del volcán, y es totalmente gratis. Este es el recorrido para subir el volcán. Fíjense en la parte de atrás. Solo tenemos matas y camino, más nada. Y de aquel lado pues ya se va viendo lo que es la zona residencial de la Trinidad. Hemos llegado a lo que es la primera parada y entrada para subir el volcán. Acá te dan la bienvenida y bueno, por acá tienen las normas de propiedad privada para evitar pues incendios forestales, dañar el área, contaminar la fauna, todo eso. Entonces bueno, vamos a comenzar a subir a ver qué. Me da subir acá el volcán es que de verdad está desde el inicio, está como muy inclinado. Tenemos tierra. Ojo, cualquier persona lo puede subir, no nada más personas que estén digamos entrenando, ni mucho menos. He visto que suben niños, personas adultas, o sea mayores. Entonces es un deporte que pueden hacer todo tipo de familia. Dato curioso, por esta área mayormente pasan los ciclistas o motorizados que practican algún tipo de deporte, ¿ok? Y de este lado ya es como más peatonal para que pasen las personas caminando a hacer su ejercicio. Miren, acá me encontré un árbol que tiene como piñas de Navidad. No sé si son las mismas, pero ahí están, se parecen. Qué curioso. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esta montaña se llama el volcán? ¿Acaso es un volcán real? Y la respuesta es no. Es una combinación de historias populares características de la región. Una de ellas es que algunos atribuyen que esta montaña tiene la clásica silueta de un volcán, con un pico inclinado y prominente. Aunque no es una formación volcánica real, su morfología pudo inspirar el nombre entre los habitantes locales. Esta caminata, les digo, no está nada fácil, pero no imposible. He visto niños incluso bajando. Pero bueno, nada, lo único que he notado es que no hay sitios de descanso, así que es a tu ritmo. Vas subiendo, te cansas, descansas y sigues. Quiero que escuchen este silencio donde solamente los árboles es lo que se escucha. Mi gente, estamos ya sudando la gota gorda, pero quiero que vean esta vista. Esto es una foto totalmente recreable, así que vamos a tomarnos la foto y seguimos subiendo. He visto que hay personas que suben con sus mascotas, entonces por favor seamos precavidos de no dejar sus desechos, ya que pues dañamos el área, la flora, la fauna. Entonces pendiente con eso. Esta montaña es el destino de aventureros, turistas y curiosos que buscan algo más que una vista, un encuentro con paisajes que quitan el aliento. Honestamente, es la conexión íntima con la naturaleza. Nos encontramos acá en el volcán y tenemos a dos personas que están bajando ya en este momento. Vamos a preguntarle, a ver, ¿cuál es su nombre? Mari, Mari. ¿De dónde es usted? de Latillo. De Latillo, ok, venezolana. Ok,
¿Por qué, con qué frecuencia y por qué subes la montaña, el volcán? Bueno, mira, ahora estoy retomándolo. Anteriormente venía casi que todos los días. Estoy retomándolo una vez a la semana. Y la verdad que subo porque este aire es muy fresco. Sí. Tienes, te cargas de energía, te desestresas. La verdad que vale la pena. Entonces lo recomiendas para todo tipo de personas, niños, mascotas, porque he visto que han subido mascotas, he visto personas adultas, o sea, no hay edad. No, no hay edad. O sea, aquí hasta he visto papás con mochilas con sus bebés. Impresionante. Ok, ¿cuál es tu nombre, amiga? Ana Camacho, mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Caracas, también soy de Latillo, igual que la señora Mari, lo estoy retomando. Durante la pandemia lo subíamos por lo menos 3 veces a la semana, si no todos los días, pero luego la actividad, sabes que a veces te tienes que organizar. Entonces asumimos de que por lo menos una vez a la semana vamos a retomar el volcán. Ok, perfecto. Entonces tenemos a 2 personas que se ejercitan acá en esta montaña. Ya sabemos que lo recomiendan, no importa la edad que tengas. Así que bueno, 100% recomendados. Un saludo para nuestros suscriptores en YouTube. Quiero que por favor vean esta vista. Y vamos hacia acá arriba. Así que bueno, seguimos, les dejo esta vista por acá y continuamos. Después de caminar durante 5 minutos por este trayecto, regresamos nuevamente a lo que sería una montaña de tierra. Empezamos. Esta montaña es más pequeña que el Ávila, pero con un encanto que no pasa desapercibido. Aquí lo curioso es que no encuentras zona de descanso ni caminos planos. Su inclinación constante pone a prueba sin duda tus piernas y tu resistencia, pero lo que encuentras al llegar a la cima, eso sin duda no tiene comparación, así que quédate para que veas este maravilloso paisaje que te regala la cima de esta montaña. Miren, algo que les voy a decir, siento presión en los oídos, o sea, por la altura en donde estamos ahorita, siento los oídos tapados, entonces tomen eso en cuenta. Y seguimos subiendo, todavía nos queda camino. Estoy cansada, necesito agua y ya estoy que me devuelvo. Pero bueno, seguimos, vamos que sí se puede. Con cuidado, gente, porque este camino está... Pero llegamos, es aquí arriba, estamos llegando a la meta. Mi gente, ya por fin llegamos. Acá sí, pues tienen toda la vista y el aviso para que sepan que sí realmente llegamos a la cima de lo que es la montaña, el volcán. Y hay un sitio acá donde venden bebidas en caso de que hayas subido sin agua o que necesites hidratarte o algo. Acá hay un postecito donde puedes comprar la bebida que desees. Entonces vamos a descansar, vamos a disfrutar esta vista increíble, disfrutar de este aire purificado, escuchar pues el sonido de los pájaros y de esta naturaleza tan increíble que Dios nos brinda. Entonces nada, vamos a descansar un ratico y comenzamos a bajar. Es increíble como un lugar tan cercano a la ciudad puede transmitirte tanta paz, tanta tranquilidad. Wow, o sea, vale la pena, ya entiendo por qué muchas personas suben esta montaña. Te desconectas totalmente con la realidad de la ciudad. Así que se los recomiendo. Pero con una precaución que ustedes ni se imaginan. Ya como 2 veces casi he estado por caerme. Así que
ese es el temita. Precaución cuando bajen. O utilicen los zapatos adecuados para este tipo de ruta. Fíjense qué cool que estamos en el volcán y allá al final se ve el Ávila, el Parque Nacional El Ávila, llamado Guaraíra Repán, o sea, justo al frente. Oficialmente ya bajamos de la montaña del volcán. Entonces, bueno, voy caminando. Ahora vamos a adentrarnos a lo que sería el Parque Nacional El Ávila, ¿okay? Llamado Guaraíra Repán. Entonces nos vemos por allá. Sigamos en esta travesía y ahora nos vamos a otra montañita. Pero el volcán no es el único destino para los amantes de la montaña. Aquí no solo se viene a caminar, este es el lugar donde los caraqueños vienen a desconectarse del caos y a respirar aire puro, porque como dicen, el Ávila es el pulmón de Caracas. Lo mejor de Sabasnieves es que no necesitas ser un atleta para subir. Este lugar tiene algo mágico y algo especial que no sé por qué, pero da paz. Aquí también puedes conseguir baños públicos y un gimnasio al aire libre. También puedes encontrar una flora y una fauna increíble y además de ello, una cascada que sin duda es una de las favoritas de los caraqueños. Aquí estamos entrando, fíjense que está este puestito de coca Sabasnieves. Se pueden ver acá. Y tienes acá unos banquitos y una mesita en caso de que quieras sentarte. Lo primero que vamos a encontrar es este aviso que nos indica hacia dónde tenemos que ir. En este caso, a la derecha, en mi derecha, tenemos lo que sería la subida a Sabasnieves. Y a mi izquierda tenemos lo que es la quebrada Quintero. Entonces, bueno, en este caso, como vamos a Sabasnieves, vamos a ir hacia mi derecha. De descanso acá en Sabasnieves, a unos 5 minutos aproximadamente de haber iniciado la subida a esta montaña. Por allá sigue el camino. Así que bueno, vamos. Quiero que escuchen eso, el sonido de los árboles y cómo suenan los pajaritos. Aquí se escucha totalmente todo porque estamos ya alejados de la ciudad. Qué bello. Aquí estamos llegando a otro descanso. Dice que es el descanso número 3. Es decir, que el primero que les grabé es el segundo, no el primero. Bueno, aquí está el descanso número 3. Todavía podemos apreciar la ciudad desde este lugar. Y acá abajito pueden ver la montaña. Para allá todavía nos queda bastante recorrido. Porque me acaban de decir que esta vía que está acá recorta un paso de esta montaña, porque hay un segmento donde es muy inclinado. Entonces por acá funciona chévere, aunque me recomendaron que subiera por acá, tipo para ejercicio, y pudiese bajar por acá para evitar el choque en las rodillas. Algo que he notado acá en Sabasnieves es que si hay como mucha suciedad en la vía. Entonces, ciertamente hay avisos abajo en la entrada donde te dicen que no botes basura, que no fumes, pero sí he notado bastante basura en el camino. Entonces hay que ser un poquito más conscientes en ese sentido. Y seguimos subiendo. Fíjense ya cómo se ve la ciudad. Qué belleza cómo se ve Caracas. Impresionante que a pocos minutos de la ciudad se encuentra esta montaña donde puedes despejar la mente, ejercitarte, socializar. Súper cool. Aunque haya inclinaciones pronunciadas, encontrarás caminos planos y zonas de descanso donde puedes detenerte, tomar un respiro y disfrutar del entorno. Rayos es esto. Aquí literal tú abres tu camino. Tienes toda esta montaña y tú eliges por dónde subir. Aquí estamos al borde del abismo, un mal paso y vamos allá abajo. No sé si esto cuenta como una parada, pero pareciera, aunque no hay ningún aviso, hay un banquito, una vista como un mirador, contaría.
pero bueno, nosotros seguimos. Acá podemos ver otro camino alterno. Eso sí he notado en esta montaña, hay muchos caminos alternos aparte de los principales. Efectivamente, el descanso que les compartí anteriormente era el cuarto, porque aquí llegamos al descanso número 5, donde va a ser una pausa de 5 minutos. Les comparto por acá la vista. Véase mi esfuerzo para subir esta montaña, pero de verdad la experiencia ha estado hasta el momento increíble. Lo que sí no he visto acá son mascotas, a diferencia del volcán. Hasta ahora no he visto mascotas ni niños. Aquí tenemos otro aviso para que protejas y cuides la flora y la fauna del parque, además de descanso, y continuemos recorrido. Esta montaña es parte de la identidad de Caracas. Son lugares donde niños, adultos mayores, familias y hasta mascotas encuentran su energía y paz. No importa si eliges Sabasnieves con sus cómodos senderos y cascadas o el volcán con su desafío y vistas impresionantes. Lo importante es salir, respirar y conectar con lo esencial, que es la naturaleza. ¡Mi gente, lo logramos! ¡Sí! Aquí abajo tenemos el área de entrenamiento, que es como un gimnasio al aire libre, así tipo picapiedra. Y aquí seguimos subiendo para mostrarles acá adelantito el aviso que nos indica que ya llegamos oficialmente a la punta de Sabasnieves. El camino continúa, pero hasta acá es la punta de Sabasnieves. Allá tenemos el puesto de guardias, ¿ok?, de parques acá de Sabasnieves. Qué bella la bandera de Venezuela. Miren esta vista, este clima. Y wow, miren qué ricura. Por acá tenemos agua totalmente de la montaña. Podemos recargar nuestros vasos, termos o cualquier pote que hayamos subido para tomar. El recorrido acá en la montaña no termina aquí en Sabasnieves, hay mucho más que explorar hacia allá arriba, pero bueno, nosotros vamos a llegar acá solamente a Sabasnieves. Pero para que tengan en cuenta, el Ávila es muy grande y hay muchos caminos que llevan a picos mucho más altos. Hay muchas personas que suben la montaña del Ávila o en su defecto el volcán u otras montañas, porque es un ejercicio cardiovascular que ayuda al corazón. Entonces, por esa razón también lo hacen, más allá de mantenerse en forma y en una actividad física, también lo hacen por salud. ¿Qué podemos encontrar aquí en el Ávila o en Sabasnieves? Durante el recorrido nos encontramos al inicio locales, puestos donde la gente vende frutas, bebidas. Además de ello, también podemos encontrar lo que es el transcurso de la montaña, áreas de descanso, obviamente una flora increíble, fauna, o sea, todo excelente para respirar aire puro, y además lo tenemos a pocos minutos de la ciudad. Eso podemos encontrar acá. Una vez que llegamos ya a lo que es el pico de Sabasnieves, tenemos el área donde podemos tomar agua totalmente de la montaña. Y pues mucha gente viene a ejercitarse. Tenemos por este ladito lo que sería el área de ejercicios, un gimnasio al aire libre. Entonces, bueno, hay varios elementos y factores que tiene esta montaña que quizás otras no, como en su defecto el volcán. El volcán no tiene estos espacios, ni tampoco personas vendiendo, solamente tiene un puestecito, un local que vende bebidas. Aquí hay muchos más puestos, áreas de descanso, más personas, y pues pueden subir también familias. No es un entrenamiento o un espacio solamente para personas que se ejerciten, solamente para personas que practican algún tipo de deporte, sino es funcional para cualquier tipo de persona. Si te provoca levantarte un día y simplemente subir la montaña, lo puedes hacer sin ningún problema, solamente que paso a paso, con descanso, para que lo logres, pero sí se puede. Podemos encontrar lo que son las normas del gimnasio Sabasnieves. Aquí tienes todos los reglamentos y evidentemente pues las personas entrenando.
Fíjense, acá también en el área de lo que es el gimnasio acá de Sabasnieves, podemos encontrar este espacio también para hidratarse. Qué belleza. Algo que me da mucha risa es cuando iba subiendo hacia la punta de Sabasnieves, venía con la lengua afuera. Ustedes pueden ver en el video que venía sudando, no podía más, no quería hablar, no quería entrevistar a nadie porque venía cansada. Y ya que voy bajando, voy con el ánimo y motivando a otras personas que vienen subiendo. Vamos, tú puedes, falta poco. Hay que grabarse cuando uno sube y cuando uno baja para que veas el cambio de ánimo. Es totalmente loco. Nos encontramos acá en Sabasnieves y tengo dos chicas que están ejercitándose y vamos a hacer una serie de preguntas. Cuéntame de dónde eres. Venimos de Guatire el día de hoy. ¿Qué nombre? ¿Cómo te llamas? Natalia, tengo como 7 años sin haber venido a Venezuela nuevamente y bueno, mi primera vez subiendo al Ávila y puedes creer que tanto tiempo en Lima, Perú. En Lima. ¿Y vienes subiendo el Ávila por primera vez después de 7 años? Sí, tal cual. ¿Y cuál es tu nombre? Aini, mi nombre es Ani, vengo de Guatire también. Okay. Cuénteme, ¿por qué escogen Sabasnieves como ruta para hacer ejercicio o para caminar al aire libre? La experiencia, para empezar, la conexión con la naturaleza, todo súper lindo, sí. Porque yo antes subía por la parte donde están las antenas, ¿sabes? Ese sí es más largo, pero este me parece genial, pues, porque es más cortico. Así para los dedos. Okay. ¿Qué llevan en su mochila, en su bolso? ¿Qué es lo que más no les puede faltar para subir? El agua, indispensable. Y además de agua, Caramelitos también. por si se les baja la atención. Creí que me iba a suceder, pero no. Sí, lo logré. Lo lograron. Okay. Bueno, tenemos a estas dos chicas. Por favor, envíenle un mensaje a los suscriptores de YouTube. Y bueno, invítenlos también a que conozcan el Ávila, o que sería esta parte de Sabasnieves, a las personas que están en Venezuela y también a otras personas que están en otras partes del mundo. Ya, claro que tienen que visitar el pulmón de Caracas, lógico. Yo no voy a Venezuela, bueno, que vengan aquí a Sabasnieves. Excelente, y así respiran aire fresco. Así lo dijeron ellas, así que continuamos nuestro recorrido. Ya vamos de bajada y quiero que vean esta vista increíble, se las comparto. De verdad la experiencia ha sido brutal. Ya les voy a decir cuál es la diferencia entre esta montaña y la del volcán, así que quédense hasta el final del video. Acá está el puesto de cocadas Sabasnieves, evidentemente coco bien frío, cocadas, postres y todo relacionado con coco. Vamos a acercarnos para que vean. Esto por acá es como, bueno, no, es una granola que tiene avena, pasas, maní, coco y bueno, otras cositas varias. Y por acá pueden ver los productos que ellos ofrecen. Fíjense que tiene 2 pisos. Acá abajo atienden, es el área de despacho. Y por acá arribita tienen sillas y mesas y todo. Y bueno, este lado también tienen unos banquitos. Las escaleras de acceso al segundo piso. Nos encontramos acá en el kiosco donde venden cocadas en Sabasnieves. Y tenemos acá a nuestra anfitriona al día de hoy. ¿Cuántos años tiene este puesto ubicado acá? Pues acá exactamente tiene 27 años. Wow, 27 años, o sea, una cantidad de tiempo bastante significativo. ¿Qué productos ofrece? Evidentemente sabemos que todo es a base de coco, pero ¿qué productos tienen ustedes aquí? Ok, tenemos el coco natural y tenemos el coco bien frío. También ofrecemos la botella de litro, que serían aproximadamente de 3 a 4 cocos. Tenemos el aceite de coco totalmente orgánico. Sirve para la piel, para cocinar con él, para tomarlo. Tenemos conserva, pero ahorita no la tenemos aquí exhibida. Tenemos los vasitos de coco, las cocadas, estos son sus tamaños. Tienes 3 tipos de tamaños de cocadas. Sí. Tenemos el vaso mediano, el vaso grande y la tina. Tenemos cocos disecados, frutos mixtos y solamente el coco. Perfecto. ¿Y cuál es el producto con más demanda, el que más venta tiene? La cocada y el coco. Bueno, si ese es el producto que más venta tiene, vamos a probar las cocadas acá en Sabasnieves.
¿Qué tal estas cocadas? Súper, súper recomendadas. No pueden dejar de probarlas. Muy bien, ahora que llegamos al final de este video, vamos a hacer la comparativa de Sabas Nieves con el volcán, las dos montañas más acontecidas o las que los visitantes caraqueños van más a hacer ejercicios en ellas. Una de las diferencias que tienen ambas montañas es que aquí en Sabas Nieves hay seguridad. Eso no lo vi en el volcán simplemente fui y no noté a ningún tipo de seguridad presente. En este caso sí, aquí en Sabas Nieves desde el inicio hay personal acá y al final de Sabas Nieves también podemos encontrar un poquito de seguridad. Algo que ambas montañas tienen en común es que la entrada es gratuita, es decir, que puedes venir a ejercitarte acá en Sabas Nieves o en el volcán totalmente gratuito. Entonces eso es un positivo porque a veces queremos ejercitarnos, estar en forma y también cuidar de nuestra salud, pero bueno, ir a un gimnasio o hacer otro tipo de entrenamiento quizás conlleva pagar algo. Aquí es totalmente gratuito. Una de las diferencias es que aquí en Sabas Nieves tienes baños, locales donde venden hidratación y chips, cuentas con gimnasio y además de ellos también hidratación, porque consigues estas partes donde llenas y puedes tomar agua directamente de la montaña e incluso llenar tu termo. A diferencia del volcán, en el volcán no conseguimos venta de alimentos. Sí hay un kiosquito, un toldo de hidratación, pero poco es lo que se puede conseguir. No tiene baños públicos, gimnasios, en fin. Entonces, para que vayan viendo esa comparación entre una montaña y otra. Otra diferencia que noté yo, es mi punto de vista, es que aquí en Sabas Nieves es un poco más calmada la subida, incluso evidentemente la bajada también pega menos en las rodillas. El volcán siento que es más inclinado, o sea, las subidas son como muy cortas, entonces hace que sea mucho más difícil subir la montaña, porque de verdad es más inclinada que acá en Sabas Nieves. Además que aquí consigues muchas más personas, allá digamos que no van tantas personas, o al menos en los horarios que yo fui no hubo tanta fluencia de personas. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Si te gusta la montaña, si te gusta Sabas Nieves, lo importante es ejercitarse y mantenerse saludable, porque pues sin salud no tenemos nada. Si llegaste hasta acá es porque te gustó este video, así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, darle manito arriba si te gustó, compartirlo también, además con tus amistades, con esas personas que crees que les va a ser importante o les va a gustar este video. Déjame también saber en los comentarios si has venido o conoces algunas de estas dos montañas o si te gustaría conocer alguna de ellas, qué datos curiosos sabes de ellas, historias, anécdotas. Déjame todo eso en los comentarios. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado. Chao, chao.